Reddit pregunta: ¿cuál es la doble vida más grande que has visto revelarse personalmente? Nuestro gato de la familia. Estaba afuera una noche y veo a mi gato caminando directamente hacia la casa de mi vecino y luego veo que su puerta principal está abierta. Entra directamente como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces. Ella estaba afuera bastante tiempo, así que asumimos que estaba afuera haciendo cosas de gatos. No, la gatita estaba simplemente en su casa número 2. Tuvimos un chico en la preparatoria que fingió una voz grave durante los 8 y 7 años que lo conocemos y en el último año reveló que no era su voz real. Una familia respetada de 2 maestros con 2 niños lindos, el esposo en la escuela secundaria y la esposa en la escuela primaria en el pueblo de ingresos bastante altos donde vivían. Resultó que la esposa estaba traficando sustancias sin que el esposo lo supiera, la atraparon en la escuela, la policía apareció en la escuela primaria y secundaria, perdió su trabajo y se divorciaron y ella se mudó. Un chico con el que trabajé. Vivía en un pequeño pueblo con su esposa y 3 hijos. Cuando lo despidieron de su trabajo, donde yo trabajaba, solo pudo encontrar algo a su nivel en la gran ciudad a 2 horas de distancia. Así que iba a trabajar a la ciudad de lunes a viernes, y volvía a casa con su esposa e hijos los fines de semana. Esto duró años. Resultó que después de 5 años de este arreglo, él no vivía en el pequeño y horrible apartamento de la ciudad como decía, sino que vivía con su novia y sus 2 hijos. Así que tenía una esposa y 3 hijos, y una novia con 2 hijos, todos suyos. Aparentemente la novia sabía de la esposa, pero la esposa no tenía ni idea de la novia. Y sus 3 hijos del pueblo tenían 2 hermanos menores de los que no sabían nada. Por supuesto, todo explotó de forma espectacular, la esposa lo echó de casa y él se fue a vivir con la novia. 6 meses después, ella se cansó de él y también lo echó a la calle. Así que ahora paga la manutención de 5 hijos a 2 mujeres diferentes y en realidad vive en ese pequeño y horrible apartamento. Trabajé con este tipo una vez que era conocido por sus historias. No importaba cuán floja fuera la conexión, él encontraba la manera de convertir cualquier cosa en una anécdota personal de algo que había visto o hecho antes. Todas eran interesantes la primera vez, había vivido una vida interesante, creció en Estados Unidos, se mudó a Australia a principios de los 20, trabajó en muchos lugares realmente geniales a lo largo de los años, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a repetir las mismas historias una y otra vez. Trabajé con él por poco más de 3 años, así que se volvió bastante ridículo. Sabíamos cómo había conocido a su esposa, todas las cosas oscuras que poseía, sus mascotas, sus hijos, conocíamos cada detalle de su vida. Se convirtió en una especie de broma interna en la oficina sobre cómo el tipo nunca se callaba. Luego, un día, no vino. Había muerto de un ataque al corazón. Toda la oficina estaba en shock, especialmente nuestro pequeño departamento, que tenía alrededor de 8 personas, incluido él. Cuando llegó el momento de su funeral, nuestro pequeño grupo se tomó la tarde libre y asistió. Y así fue como descubrimos que ninguna de sus historias era cierta. Había crecido localmente, su familia no era en absoluto quienes pensábamos que eran, ninguno de sus antiguos trabajos había sucedido. Todo lo que habíamos sabido de él simplemente se había inventado. Lo más interesante para mí fue que en un momento dado, nuestro jefe necesitaba a alguien que se dirigiera a China para verificar algo en persona en una de las fábricas de nuestra empresa. Cuando las opciones habituales no pudieron hacerlo, él fue elegido. Parecía una obviedad, ya que iba y venía regularmente de Estados Unidos para visitar a su familia y había viajado mucho en sus otros trabajos. Ahora creemos que puede haber sido su primera vez en el extranjero. No se reveló realmente porque siempre estuvo a la vista, pero el amigo de mis padres tiene la situación de doble vida más extraña que he visto. Paul estuvo casado con Clarissa durante 12 años y tuvieron un hijo juntos. Sin embargo, Paul y Clarissa se separan y Paul se muda. Poco después, Paul comienza a salir con Jenny. Poco después de que Jenny quedara embarazada, Paul se da cuenta de que extraña a Clarissa y, de alguna manera, convence a Jenny y Clarissa para que lo compartan. Luego, unos años después, Paul agrega arena a la mezcla. Debo agregar que estas son mujeres de aspecto decente con trabajos, y el propio Paul tampoco es un Adonis rico. Entonces, Paul tiene una esposa y 2 novias. Cada una tiene su propia casa en la misma calle y sus propias vidas familiares individuales. Paul pasa la noche con una diferente cada noche y se intercambian las vacaciones.
Las mujeres no están involucradas románticamente y apenas interactúan, por lo que no es como una relación poliamorosa o incluso un acuerdo de esposas hermanas. Cómo logró esto y cómo lo hacen funcionar está más allá de mi comprensión, pero ya han pasado años. No pensé que esto fuera poliamor porque las mujeres no están juntas, pero aparentemente puede ser poliamor solo por estar con él. Serví en la Marina de 1985 a 2005. Mientras estuve en mi primer escuadrón, de 1985 a 1989, a menudo estábamos lejos de casa, ya sea en destacamentos cortos de 2 a 5 semanas o en despliegues de 6 meses. Durante un periodo en el que estuvimos en casa por un tiempo, estaba de guardia en la oficina de servicio después de horas. Yo y otro tipo solo teníamos que atender la oficina, contestar el teléfono y monitorear a los muchachos de guardia en la bahía del hangar. Poco después de que comenzara nuestra guardia, recibimos una llamada telefónica de la esposa de alguien de nuestro escuadrón. Ella nos preguntaba cuándo volvería el escuadrón del destacamento. Le pregunté al otro tipo si sabía de alguien que estuviera en un destacamento, y él simplemente me miró con cara rara. Le dije que actualmente no teníamos a nadie en un destacamento, todos hemos estado de vuelta en casa por un par de meses. Ella insistió en que su esposo había estado en un destacamento durante 3 semanas y necesitaba saber cuándo volvería a casa. Le aseguré que nadie estaba en un destacamento y le dije que había visto a su esposo esa misma mañana en el trabajo. Ella simplemente colgó después de eso. Resulta que el tipo le estaba diciendo a su esposa que estaba en un destacamento y se estaba quedando con su novia durante unas semanas. Ella llamó al comandante para averiguar cuándo su esposo había formado parte de un destacamento y descubrió que lo había hecho muchas veces en los últimos 2 años. La infidelidad es oficialmente contraria al Código Uniforme de Justicia Militar. No le salió bien. Edición, me equivoqué con las fechas. Edición 2, como se señaló, es el adulterio, no la infidelidad, lo que va en contra del UCMJ, y de hecho, tiene que haber evidencia o una confesión de relaciones íntimas reales. En este caso, el tipo admitió todo. Fue a la más de los capitanes. No recuerdo exactamente cuál fue su castigo, aunque sí. No creo que lo hayan echado. Probablemente una reducción en el grado de pago, restricción por varios meses y medio de pago por varios meses. Y un divorcio, estoy seguro. Además, no tenía idea de lo que estaba haciendo en el momento en que su esposa llamó. Pensé que tal vez me estaba gastando una broma o algo así. Probablemente todavía no lo habría cubierto, como han sugerido algunos. Él no se merecía eso, de todos modos, y que se joda cualquiera que diga que debería haberlo ayudado a salirse con la suya. Trabajé en Victoria's Secret durante bastantes años. Vi muchas cosas turbias, pero lo peor fue un encuentro durante la temporada navideña. Un tipo llega con lencerías, pijamas de franela bonitos. Pide que se embalen por separado y que se pongan recibos de regalos separados en la bolsa. Fácil para la nueva cajera que estoy entrenando, pensé, así que me fui a asignar descansos. Unos días después, vuelve enfurecido, gritando y maldiciendo a todo el mundo. Resulta que la nueva cajera mezcló los recibos de regalo. La esposa se enteró de la amante. Realmente no había forma de arreglar esa situación, considerando que el tipo era un imbécil en general y no tenía ningún deseo de hacer las cosas bien, así que simplemente llamé a seguridad y seguí con mi día. ETA para responder algunas de las preguntas. Siempre preguntamos si necesitan un recibo de regalo en las fiestas. Versus no es exactamente el lugar más fácil para comprar. La mayoría de los hombres que entran allí están en modo pánico y quieren salir lo más rápido posible, así que no me sorprendería que ni siquiera escuchara hablar de los recibos en las bolsas envueltas para regalo o que se molestara en comprobarlo él mismo. El paquete estaba envuelto para regalo, así que la mayoría no lo abriría de nuevo, supongo. Sí, llegó gritando que habíamos roto su matrimonio, que este lugar debería tener mejores estándares de anonimato y que quería hablar con el gerente porque alguien merecía ser despedido, además de lo incompetentes que debíamos ser. Uno solo puede sumar 2 más 2 después de escuchar todo eso. La cajera no lo hizo a propósito, ya que estuvo llorando durante todo su descanso por lo mal que se sentía, pero estoy de acuerdo en que le hizo un favor a la esposa. No puedo dar razones para su estupidez, pero siento haber omitido tanta información de fondo. Así que cuando me fui de casa a finales de mi adolescencia, compartí una casa grande, creo que con 6 o más dormitorios, con un amigo cercano, su hermano y algunos otros desconocidos.
Piensa en una casa de fraternidad, pero sin universidad. Dividir los gastos funcionó bastante bien. Uno de los chicos trabajaba en un puerto en aduanas o algo así. Tenía uniforme e identificación, etc. Se iba a trabajar a la misma hora cada mañana y pasaba el rato con nosotros después del trabajo. Siempre estaba dispuesto a asistir a eventos sociales con nosotros y la mayoría de nosotros lo queríamos. Un año después, empezó a contarnos cómo podía conseguirnos televisores y otras mercancías con descuento del puerto. Propiedad no reclamada / incautada que aparentemente a nadie le importa si desaparecen unos pocos artículos. Todos lo descartaron porque parecía sospechoso. Entonces, un día, volvemos a casa y encontramos a uno de nuestros compañeros de piso en shock y llorando como un bebé. Resulta que no solo le había dado al tipo sus ahorros de toda la vida, sino que también le había dado dinero que había pedido prestado a su padre. El tipo de aduanas le había dicho que podía conseguirle un coche nuevo barato. La larga estafa. Resulta que el tipo no trabaja en el puerto. El nombre que nos dio no existe y no tenemos ni idea de cómo pasaba sus días o cómo conseguía su parte del alquiler / las facturas. Todavía me da un poco de miedo saber que viví con un extraño durante tanto tiempo. A principios de este año, me enteré de que mi papá era adicto a las sustancias y había robado muchas cosas caras a varios miembros de mi familia. Sabía que le habían robado cosas a la gente, pero nunca se me ocurrió que fuera mi papá. Él sí recibió ayuda y ahora lleva 5 meses limpio, pero todavía está trabajando y reconstruyendo la confianza de mi familia.